Listo. Listo. Hola, ¿qué más pues? Muy buenas noches a todas las personas que se están empezando a unir a este nuevo Facebook Live. Yo voy a decir del mito de la realidad, pero no, bienvenido a este Facebook Live que lo empezamos a transmitir ya por el Facebook de Alejo, por su Facebook personal, debido pues a que en el mito de la realidad, como era una fanpage, había que pagar pues como cierto dinero por publicidad para posibilitar de que más usuarios pudieran pues como acercarse a estas transmisiones, a lo que está haciendo pues un poco el proyecto Ale con el mito de la realidad pues con su página. Entonces se decidió pues como pasarlo al Facebook personal como para que más personas pues puedan como acercarse a este Facebook Live que ya venimos pues como desarrollando de hace aproximadamente ya 3 meses, donde venimos reflexionando este texto de Wolfgang Gigerich, que es La vida lógica del alma, un texto fascinante, un texto confrontador, un texto que pone en tela de juicio algunos conceptos tanto de la psicología arquetipal de Jane Hillman como de la psicología junguiana de Jung, el modelo clásico. Y bueno, y venimos pues también tocando lo que es un texto muy importante sobre una serie de charlas que dio Wolfgang Gigerich en el Pacífica, en el Instituto Pacífica en California, que es como el centro, decirlo de alguna forma, como el centro de operaciones del movimiento arquetipal, pero es más como su centro de formación. Entonces allí precisamente se estaba buscando pues como que Wolfgang Gigerich diera a conocer de una manera muchísimo más cercana lo que son su propuesta teórica, lo que es su desarrollo tanto en su psicología como disciplina de la interioridad, que pudiera tanto a quienes se habían acercado tanto a este libro de La vida lógica del alma como a sus otros artículos, a qué se estaba refiriendo él debido pues a que es un texto también que en tanto su lectura es un poco complicado, es intelectual en el sentido de que Gigerich no habla en funciones en términos de la persona humana, demasiado humana o en relación al ego, sino que se enfoca realmente en el ejercicio de lo que significa hacer psicología y que por ende eso pone a quien se acerca a su obra en un lugar de que se pueda dejar en un primer momento, y yo no sé si se pueda, digo pues así como muy, de cierta forma, poder acercarse sin ciertos prejuicios a lo que es la obra y dejar que ese texto al cual se acerca lo interpele también. Entonces, la intención un poco de estas charlas que él dio en el Pacífica era como dar a conocer a un público más amplio a que él se refería con la vida lógica del alma, que se venía él con el movimiento dialéctico. Y bueno, y la semana pasada empezamos a tocar pues lo que es este texto, la resolución de los supuestos y la montaña resbaladiza, donde, bueno, Gigerich cuestiona un artículo de Solomon donde Solomon pensaba que la cuestión dialéctica partía de Dodge. Entonces ya Gigerich nos muestra que el movimiento dialéctico parte desde una sola posición. En este caso sería la posición A. Entonces, estuvimos avanzando un poco eso, estuvimos reflexionando un poco esa situación. Y bueno, no me voy a extender más porque, bueno, Ale, muy buenas noches, ¿cómo estás, hombre? Qué pena que me haya extendido ahí un poquito. Buenas noches, John. Pues nada más aclarar esa situación. Wolfgang Gigerich no es un autor difícil en el sentido de que sea complejo o que sea o que diga cosas, digamos, muy complicadas. Realmente su lectura es muy clara. O sea, es uno de los autores más claros que yo alguna vez he leído. Él mismo lo dice, ¿no? No, su propósito no es enredar al lector o hacerlo sentir tonto, sino al contrario. El propósito de Wolfgang y Eric es ser lo más claro y específico posible. Ahora, el problema de esta situación es que obviamente Wolfgang nos está hablando desde un horizonte cultural elevado, una posición psicológica que ha asumido ya un bagaje teórico bastante profundo. La psicología de Carl Jung, el trabajo de James Hillman, también
habla desde Heidegger, desde Hegel, ¿no? Entonces, su horizonte cultural, pues obviamente nos exige a nosotros que sigamos cierto camino y cierto orden en específico. Pero, es decir, no tenemos que tener la misma cultura que Wolfgang, ¿no? Que Jäger, él tiene, digamos, 40 años o más de práctica terapéutica y ha sido psicólogo durante más tiempo que eso. Entonces, pues es difícil, ¿no? Que nosotros podamos compararnos en algún momento con él y decir que necesitamos saber lo que él sabe para poder entenderlo. Realmente no, ¿no? Es simplemente poner atención a lo que él nos está diciendo, tratar de seguir e indagar en sus enunciados. Eso ya nos da un panorama muy acertado acerca de lo que está sucediendo en su obra. Incluso hay autores, miren, en esta situación, cuando Giger que empieza el capítulo 1 de La vida lógica del alma, él bien dice que, o sea, más importante que la carga teórica que uno pueda tener o traer ya ante esta y cualquier obra, es si uno está abierto precisamente a lo que la obra dialoga en ese sentido consigo misma a través de uno como lector. Esto implica que autores tan importantes, ¿no? Y tan cultos como Stanton Marland, por ejemplo, malentienden la obra de Giger, ¿no? Por ahí, fíjate que estoy preparando un pequeño escrito criticando este artículo que tiene Marland acerca se llama El psicólogo que no es psicólogo, Psicólogo. sobre la obra de Giger, que empieza con un gravísimo malentendido que si nosotros seguimos las primeras pláticas de las primeras lecturas de esta serie ¿cómo se llama? De lecturas comentadas de la obra de Giger, sabremos cuál es realmente el malentendido de Marland, dónde funda su crítica, ¿no? Y precisamente entonces eso quiere decir que no es tan importante esta situación, aunque sí es importante también. Es decir, no podemos entrar a la obra de Giger desde el punto de vista del ego, no del ego, sino del ego, ¿sí? Del ego, del que no se ha acercado a la materia psicológica en sí misma. Entonces, bueno, por ahí vamos a empezar a decir, no es difícil, no es un Lacan, por ejemplo, no es un Lacan que, o sea, hay que escarbar en lo que dice y de repente encontrar significados en esa situación, ¿no? Lacan es muy complejo, muy interesante, pero muy enredado en su lenguaje, igual que Heidegger, por ejemplo, en algunos puntos. Y Jägerich no es así, Jägerich es muy claro realmente. Sí, es una lectura muy sencilla, ¿sí? Si uno está abierto a lo que dice Jägerich, incluso más sencilla que Hillman, ¿eh? O sea, Hillman de repente, a Hillman le gusta utilizar juegos de lenguaje, sí, bastante rebuscados a veces, y eso en algunos puntos hace complicada la lectura, no porque sea algo de provecho, sino realmente porque hay un juego ahí de parte del autor para poder como ensalzar su obra de alguna forma. Sí. Por ejemplo, en Jung, de repente, Jung no es tan buen escritor, ¿sí? Jung es un excelente pensador, todo eso, pero no es tan buen escritor y eso a veces entorpece un poco la lectura, ¿no? Amén de las traducciones que también en español están bien, o sea, en español son muy buenas traducciones. Las traducciones en inglés no tienen muchos errores. Pero bueno, entonces, bueno, haciendo un paréntesis de eso, ¿sí? Nos quedamos, John, la segunda parte de este ensayo, ¿sí? Que se llama Conflicto, Resolución, oposiciones y unión creativa contra dialéctica. La otra parte del título se llama la escalada en la montaña resbaladiza. Entonces, ahora que Gehrig nos ha enseñado
su asunción de la dialéctica hegeliana, por qué a él le parece importante y además cuáles son los elementos de la dialéctica bien entendida, ahora nos va a enseñar cómo poder interpretar un cuento a partir de lo que nosotros ya aprendimos. Y eso es muy interesante porque muchos creen que Yegerik desdeña el trabajo con los cuentos, los mitos y los sueños y que para él no son importantes. Al contrario, ¿sí? En estas obras que él llama las obras del alma, ¿sí? El alma habla acerca de sí misma y nosotros podemos escuchar de viva voz si somos reflexivos acerca de lo que se nos está presentando, lo que la vida lógica nos está diciendo sobre su propio estado en este momento. Entonces, podemos entender, o sea, la primera premisa para poder interpretar un sueño es saber que el sueño, que el cuento, que el mito solamente habla sobre sí mismo. Sí. Bueno, entonces vamos a comenzar con este cuento. Dice, the climb up of the slippery mountain, que querría decir la subida o la escalada a la montaña resbaladiza. Ok. Dice, perdón, me cambié de página. Dice, supongamos que una mujer en la mitad de su vida relata durante su primera sesión de terapia el siguiente sueño que ha tenido repetidamente. Estoy intentando subir una montaña. Aunque hay una pendiente bien pavimentada a mi lado, camino sobre terreno arenoso. Por cada paso que doy hacia adelante, me deslizo 2 pasos hacia atrás. Los sueños con este motivo de la montaña resbaladiza no son raros, pero este sueño en particular es muy especial porque ofrece dos opciones alternativas. Porque ofrece 2 opciones alternativas. El ego del sueño podría caminar fácilmente por la parte bien pavimentada, donde no tendría ningún problema, pero el sueño le hace intentar, sin la menor vacilación, escalar la montaña por la parte resbaladiza, donde necesariamente experimenta frustración y fracaso. Dado que desde el punto de vista del principio de realidad tal comportamiento sería absurdo, debe ser el alma y no el ego quien tenga interés en someter al ego del sueño a esta experiencia de esforzarse continuamente y fallar continuamente. El punto parece ser comprometer la conciencia en una tarea fundamentalmente imposible. Este tema, absolutamente desconcertante, obviamente no tiene sentido en términos de la pragmática de la vida cotidiana y la preocupación humana, o del ego por la supervivencia en el sentido más amplio de la palabra. Nos enfrenta al soñador y a nosotros con preocupaciones totalmente diferentes. ¿Sí? Este mismo motivo, no sé si tú lo recuerdas, John, pero lo vemos también en la serpiente de Midgard y el gato de Utgard. ¿No? Entonces vamos a ver otra vez ahí, cuando retomemos ese texto en algún momento, vamos a ver cómo otra vez los motivos los motivos que utiliza continuamente el alma en los mitos, sueños, ¿sí? Y cuentos implican un trabajo imposible, pero este trabajo imposible, otra vez, si nosotros recordamos bien, tiene que ver con ese guardián de la puerta que nos impide el paso. O sea, el trabajo imposible es la entrada a través de la cual se puede hacer psicología, ya que obviamente el ego se encuentra con su propia limitación en cuanto a lo que puede abarcar teóricamente y prácticamente en el mundo de la psicología, para que al final no sea él quien lo haga, pero solamente a través de su negativa, a través de su limitación, a través de este franqueamiento que él tiene contra el guardián, o esta mujer que puede escoger el camino pavimentado, pero al contrario, escoge el camino resbaladizo, ¿sí? Que es imposible de subir porque da un paso y retrocede 2. Esto confronta a la visión egoica con la frustración del no poder asumir o pasar esta situación. Pues para pasar
necesita vestirse con ropa de bodas. Es decir, cambiar completamente su perspectiva de tal manera que su perspectiva lo cambia a él. Entonces, cuando pasa, cuando sube, cuando emprende la tarea, ya no es la dimensión egoica la que lo hace, sino es la propia alma al encuentro consigo mismo. Sí, en relación a eso que vos estás diciendo, me parece muy importante que en el primer momento sea hay veces por el acento se me dificulta mencionar un poco esa palabra, es aceptar esa herida narcisista de lo imposible, que ese es como el primer momento, pienso yo, que al aceptar de que no se puede, al aceptar que no es el ego quien está ahí, es imposible o ese fracaso, es lo que realmente posibilita que ese otro sea quien haga psicología. Porque si como vos decís, si no se acepta esta herida narcisista donde no es el ego corriente con las ropas de calle quien va y hace psicología, quien va y entra en este mundo invertido, si eso no se hace, entonces, es decir, seguimos en una utilización pragmatista, positivista, en relación a lo que es hacer psicología y a lo que propone Gigerich, un poco para poder entrarle a los fenómenos psicológicos, que eso me parece a mí también muy importante por el hecho de que el psicólogo tiene que ponerse en una situación es decir, en tanto que no sabe lo que es el fenómeno como tal que está enfrente, no sabe la situación como está, el aceptar de que no puede, de que no sabe, y solamente la intención de poder indagar y que sea el otro quien empieza a hacer psicología en relación a ese fenómeno, es que se le puede abrir posiblemente en tanto que es esa puerta, porque es tanto puerta, pero entrada que ahí está todo, porque todo es en sí mismo una misma situación, lo que da esa posibilidad de poder hacer psicología, es decir, en tanto se entra con la ropa, no con la ropa del ego, sino con la ropa de boda, es decir, con esa vestimenta que posibilita que entrarle al mundo invertido, entrarle a hacer psicología. Muy bien. Seguimos entonces con el siguiente párrafo. Dice, conocemos el compromiso con tareas imposibles de los mitos sobre el inframundo. Piénsese en la historia de Sísifo, que tuvo que hacer rodar una roca pesada por una montaña, una roca que una y otra vez volvía a bajar poco antes de llegar a la cima. En los informes históricamente tardíos sobre estos mitemas del inframundo, la inutilidad de estas tareas suele explicarse como un castigo de los dioses por algún ultraje. Donde quiera que ocurra tal interpretación moral, podemos estar seguros de que una época posterior, post-mitológica, ya no entendió el significado iniciático original y usó sus propias categorías incompatibles de culpa y de castigo para darle sentido. Entonces tenemos que reconstruir el significado anterior. El mito de Sísifo, reducido a una simple imagen, está demasiado abreviado para este propósito. Encontramos el motivo de nuestro sueño en una forma más extendida en los cuentos de hadas del tipo AT9 530, La princesa en la montaña de cristal. Más de 300 versiones variantes de muchos países de este tipo de cuento de hadas nos han llegado. El ejemplo más antiguo está en un texto egipcio del segundo milenio antes de nuestra era. Básicamente sigo el cuento noruego. Uh-huh. Ok, vamos a ver. Ok, bueno, a lo mejor nada más hacer la acotación es interesante, ¿no? Para quien no lo conozca y esté interesado en ello. El mito de Sísifo cuenta la historia precisamente de un rey llamado Sísifo, sí que bueno, es larga la historia. El punto es que por una transgresión hacia los dioses, por una intento de embaucarlos, Sí, es una serie de condenado. engaños. Exactamente, es condenado al tártaro. Entonces, el tártaro es como el infierno dentro del infierno, ¿no? El infierno en el inframundo. El tártaro está lleno de hombres que han sido castigados por su transgresión hacia los dioses. Esto es interesante, ¿no? Porque no hay una ofensa moral realmente de estos hombres, no. O sea, hay hombres hay hombres que han pecado contra otros hombres, hombres que han cometido terribles
acciones contra otros y no están en el tártaro. Es una categoría especial de castigo que se le da a aquellos que pecan de ubris, ¿sí? Ubris es, ¿cómo lo podríamos decir? Ibris, desmesura. La desmesura, exactamente. Es un sentir, es una inflación, en términos junguianos, una inflación psíquica. En este punto, el sujeto es capaz de transgredir o de querer engañar a los dioses. Sí, esto ya tiene una función ritual dentro de las culturas mitológicas. Por eso dice Giger que cuando ya vemos una función moral dentro de la interpretación del cuento, pues estamos hablando de un agregado que se le hizo mucho tiempo después a la iniciación del mismo cuento. Entonces, recordemos, los cuentos y los mitos no son otra cosa sino una estructuración narrativa de lo que en algún momento fue un ritual en alguna cultura. Un y ritual, una verdad. Sí, una ritual, pues sí, el ritual era una verdad en la época ritualista, el mito, una verdad en la época mitológica. Incluso el ritual está contenido como imagen dentro de la propia cultura mitológica. Entonces, cuando hablamos del mito de Sísifo, hablamos de este mito en donde este rey es castigado. Sí, su castigo es subir una piedra por una pendiente, eternamente esto, llegando hasta la punta. Una vez que llega a la punta, la piedra cae, rueda hacia abajo y otra vez tiene que volver a subirla, y así por la eternidad. Incluso hay un libro muy interesante y muy bonito de Albert Camus que se llama El mito de Sísifo, donde nos narra esta misma historia y a través de ella nos cuenta su propia filosofía acerca de lo que él llama el absurdo. Entonces, para Camus, la tarea de Sísifo es no otra cosa sino una representación de la vida de cada uno de nosotros, de la vida del hombre moderno, que enfrentado a la vaciedad del universo, no tiene otra cosa más que vivir de esta manera el absurdo, o vivirlo como una fatalidad, o vivirlo como algo digno en ese punto, ¿no? Incluso llega un punto en donde Camus dice que él imagina a Sísifo feliz subiendo la roca, porque sabe que es aquello que le da sentido a su propia existencia, ¿no? Digamos, como la llamada de Camus a olvidar el sentido de la vida en las formas supranaturales, ¿sí? Como Dios o la moral y todo eso, y centrar el sentido de la vida propio en la vida personal de cada uno, en el momento que vivimos cotidianamente, ¿no? Bueno, ahí está un poco de la filosofía existencial que fue tan importante en los años 60 y 70. Muy bien, seguimos con el cuento. El cuento de hadas tiene dos partes distintas. En la primera parte oímos hablar de un guisante. Perdón, de una... No guisante, no. No, perdón. En la primera... traduje peace y es peace. En la primera parte escuchamos de un paseante que tiene 3 hijos. Ajá. Cada año, durante cierta noche, justo antes de la hora de hacer heno, la hierba de sus prados es devorada radicalmente como una gran manada de animales. El hombre envía a sus hijos, uno a la vez cada año, a cuidar el prado durante esa noche. Pero los hijos mayores se duermen y solo el más joven, un idiota, permanece despierto y descubre que el perpetrador es un enorme caballo, ¿sí? Color cobrizo, en el que se sujeta una armadura de caballero completa de cobre brillante. Se las arregla para atrapar al caballo y lo deja en un lugar secreto con alguien para su custodia. En los 2 años siguientes adquiere de la misma forma
2 caballos adicionales, uno plateado con armadura de caballero de plata y otro dorado con armadura de oro. En la segunda mitad, un rey quiere casar a su hija. La coloca en la cima de una montaña de cristal. Él anuncia: cualquier hombre que pueda cabalgar hacia ella y tomar las 3 manzanas de oro de su regazo, la recibirá como su esposa y heredará el reino. En el día establecido, todos, excepto el imbécil, quien se le dice que se quede en casa, prueba suerte. Pero la mañana es tan pero la montaña es tan resbaladiza que nadie lo logra. Al final del día, cuando quieren rendirse desesperados, aparece desde la distancia un caballero con una brillante armadura de cobre sobre un caballo de color cobre y sin esfuerzo logra montar la montaña de cristal. Pero después de subir un tercio, se da la vuelta y desaparece de nuevo. Pero la princesa se había quedado tan encantada al verlo que le había rodado una de sus manzanas doradas. Al día siguiente, cuando todos quieren irse a casa por la noche, frustrados aparece un caballero con armadura plateada. Sube 2 tercios de la montaña y después de recibir la segunda manzana, vuelve a desaparecer. Al tercer día aparece un caballero con armadura dorada y cabalga por toda la montaña. Toma la tercera manzana del regazo de la princesa y vuelve a desaparecer sin ser reconocido. El rey ordena a todos los hombres de todo su reino que se presenten ante él para encontrar al hombre que tiene las 3 manzanas. Y al final llama a nuestro imbécil. Saca las manzanas y se revela con su armadura dorada. Se casa con la princesa y recibe la mitad del reino. Uh-huh. Si estuviéramos en una interpretación clásica de cuentos desde la perspectiva junguiana, aquí ya estaríamos hablando Sí. de la condición del sujeto que hace esta situación, ¿no? O sea, el sujeto que ¿qué significa el caballo Sí. de cobre, el plateado y Sí. el dorado para el sujeto? Sí, podrían decir entonces que eso significa ese primer momento alquímico, todo el amor, ese momento del anigredo, donde empieza a avanzar, pero después en un segundo momento ya está en la albedo, donde ya empieza a purificar, y después en un tercer momento en la rubedo, donde ya alcanzó el punto más alto, que es la madura dorada que representa el sí mismo, y pudo entonces establecerse con el ánima por allá. Entonces es muy fácil interpretarlo. Así es, ya estaríamos. Y es una situación interesante en el junguianismo clásico, porque con esa fórmula, con una fórmula de interpretación, podemos interpretar todo, ¿no? Y lo vemos en las interpretaciones de los cuentos, de las películas, de los De mitos. los todos. Ya Sí, tenemos un sistema prefijado acerca de a que, dónde va a llegar el sujeto. Lo único que va variando son, digamos, los momentos o los personajes o los estadios que va cruzando. Pero tenemos un momento del ego al principio en donde el sí, sujeto lo teoriza muy bien Joseph Campbell en su el héroe, perdón, el héroe de las 1000 caras. el héroe de las 1000 caras, exactamente. Donde, o sea, primero el sujeto es llamado, después rechaza la llamada. Bueno, pues, pasan un montón de estadios hasta que por fin se asienta como el héroe, ¿no? Entonces, esto, si nosotros lo interpretamos desde un punto de vista egoico, podemos hacerlo y tenemos ya un resultado fijo. Ya Sí. sabemos a dónde va a llegar. Pero el punto aquí es que nosotros no sabemos, o como lectores, como intérpretes, como escuchas de lo que se está hablando en el cuento, no sabemos realmente lo que está pasando ahí. Pero tenemos también ya una premisa con la cual trabajar. En el cuento, el alma habla sobre sí misma, ¿sí? En ese sentido, los personajes que están borboteando en la narrativa del cuento no son otra cosa sino momentos determinados en donde el alma trabaja consigo misma. Esto a mí, y yo creo que a ti también te ha de sonar en algún punto, John, porque es mucho de lo que hace la Gestalt en cierto punto, ¿no? Pero el problema de la Gestalt es que todo
lo lleva hacia el ego, ¿no? O sea, Sí. todo lo que aparece en el sueño, en las interpretaciones gestálticas, son partes del sujeto, son partes de la Sí, persona, ¿no? sí, desde la Gestalt sería entonces cómo sé un carro, sé una montaña de cristal, sé entonces un caballero con la armadura de cobre, cómo será el de la de plata, cómo así, o sea, entonces pones decir que como todo el sueño tiene como un mensaje existencial vivencial que pasa todo por la constitución egoica del individuo. En el junguianismo clásico, entonces, como está mencionando Ale, entonces vamos a ver entonces que en últimas instancias el príncipe para poder, el bobito poder entonces llegar a ese estadio de poder hacer esa conjunción con el ánima, entonces tiene que hacer un trabajo de estructuración yoica muy fuerte, de poder darle forma para poder ir a ese encuentro con el ánima y poder tener esa conjunción entonces de opuesto. En el caso de Gigerich, no es así. Exactamente. Entonces, aquí el cuento habla sobre sí mismo. Y es una situación interesante porque nos muestra, a través de la interpretación del cuento, vamos a empezar a entender cómo es que Gehrig nos pide que interpretemos cada fenómeno que se nos presenta, donde cada fenómeno habla en su propia dinámica y en su propia narrativa acerca de sí mismo, no de los sujetos, no de las personas, sino sobre la lógica que lo sostiene. ¿Sí? Y ni siquiera de la estructura psicológica individual personalista del individuo, porque eso es mucho lo que se hace en psicología junguiana. Entonces, ese cuento de qué estructura, qué muestra de tu dimensión psicológica, en qué estadio está, con qué asocias este personaje, qué está estructurando aquí, qué revela de tu condición psicológica. Ay, sí, estás en esa parte entonces de príncipe de cobre que está intentando empezar a dar los primeros pasos para poder estructurarse yoicamente para poder hacer ese viaje, entonces hacia lo inconsciente, hacia lo desconocido, de poder rescatar esas manzanas que podrían simbolizar como el primer momento en el cual el ego se empieza a estructurar y poder acoger y acunar un estado de estructuración yoica o de conciencia inicial. Pero Gigerich nos muestra en relación a los cuentos que no es así, que no obedece ni a la lógica egoica, que no obedece a la situación psicológica o psíquica del individuo, sino que el cuento obedece a su propia lógica, a su propio estaído, que eso a mí me parece muy, muy interesante porque la interpretación que le da a los cuentos me parece supremamente original. Ahí tenemos no me voy a adelantar porque iba a mencionar el de Barba Azul, pero no. Dale, sigue. Muy bien. Dice, la primera mitad de nuestro cuento eh, y muchos detalles de la segunda mitad, por importantes e interesantes que sean, no nos preocupan aquí. Nos concentramos exclusivamente en un motivo de la tarea, de subir la montaña resbaladiza, y tanto en el fracaso como en el éxito al hacerlo. Y no miraré este motivo con el fin de averiguar qué pudo haber significado él y el otro rico simbolismo de todo este cuento de hadas en las épocas en que se inventó el cuento, al menos hace unos milenios, y en el contexto de la psique arcaica y la vida ritualista. Lo uso, tal vez abuso, solo para nuestro propio propósito de ilustrar la interiorización dialéctica en una negatividad absoluta. La primera cosa para notar. Qué pena, Alejo, es que quiero hacer una acotación muy importante en Adelante, relación a adelante. eso que tú estás mencionando. No, es muy importante. Fíjate lo que Gigerit dice. Utilizo y abuso de la interpretación de un cuento. Es decir, que él está utilizando esto para poder reflejar un proceso, pero es decir, porque piensa entonces que en el junguianismo tienen entonces en un pedestal los mitos y los cuentos y me hablan de psicoterapia y me hablan de un proceso interno y me hablan de lo que tú estás viviendo, pero que no es más que en una relación egoica de cómo en el mismo junguianismo cogen y utilizan los mismos cuentos y los mismos mitos al servicio del ego. Gigerich en este caso es consciente cuando él dice que es para reflejar y mostrar algo que se da internamente dentro de un proceso netamente psicológico. Es decir, abusa de un relato que él mismo va a intentar reflexionar en este caso. Pero entonces fíjate lo que él dice que me parece supremamente importante. Uso y abuso. Entonces,
no se está en este lugar como lo tienen, es que nosotros, claro, nosotros utilizamos esto, pero piensan que esto habla de nuestra realidad psíquica, de nuestra constitución psicológica, de lo que nos está dando, y entonces tienen como en cierto lugar, como en cierto pedestal, lo que es la interpretación de los mitos y de los cuentos de hadas en función del ego, pero sin darse cuenta que lo que en realidad es que utilizan también unos cuentos en relación más al servicio del ego, lo que está ocurriendo ahí, que no establece lo que es una dinámica psíquica del individuo, que lo intentan mostrar así, pero Gigerich nos está mostrando en este caso que es para intentar mostrar, reflejar un proceso que se da psicológicamente, para ilustrarlo, que me parece eso muy bonito. Así es, así es. Perdona que te haya interrumpido. No, tienes razón, y de hecho es una observación bastante interesante en este punto. Nosotros tenemos que partir de esa situación, a lo mejor intentar entender por qué Gierig utiliza los cuentos de esta forma, ¿no? O sea, porque precisamente para él el cuento no es un fin en sí mismo, sino más bien una herramienta de análisis acerca de una posición particular de la vida lógica del alma. O sea, el cuento no es algo que deba, con el cual el sujeto deba vestirse o deba tratar de entender su propia dinámica como tal. Y que puede hacerlo, es decir, el que los junguianos puedan constantemente interpretar la vida del sujeto en base a la narrativa de los cuentos o los mitos, implica que los cuentos y los mitos ya no son otra cosa sino cascarones vacíos, narrativas que ya no son funcionales y que no tienen importancia en nuestra propia cultura. Los mitos y los cuentos ya son como piedras que encontramos en el camino y las utilizamos para lo que nosotros queramos. Entonces, por eso podemos usar y abusar de los cuentos y los mitos, ¿no, John? Obviamente, en la época en que los cuentos y los mitos surgieron, no podían ser ni usados ni abusados. Al contrario, nosotros éramos usados por su propia narrativa para poder seguir desarrollándose. Entonces, bueno, esto quiere decir que ha habido un corte, que ha habido un cambio en la constitución de la conciencia, para la cual los mitos en algún momento eran la burbuja, la casa, el universo en la cual existía, y ahora que hemos salido de esa casa, de ese universo, que hemos nacido, podríamos decir, los cuentos permanecen, están ahí, pero ya no son importantes. Cierto, para hacer esa, es decir, porque el alma en sí misma ya los dejó atrás, ya dejó atrás esas narrativas, ya las incorporó, ya están interiorizadas en sí misma, pero que ya de aquí, o que los cuentos sean verdades para una conciencia comunal, quien establece esa conexión no es el cuento, quien establece esa conexión es el analista junguiano, pero el cuento en sí mismo eso no lo establece. Y anteriormente, el cuento en sí mismo, o esa narrativa, era una verdad como tal, a la cual el individuo obedecía, porque era la verdad de su tiempo, era el rito como tal de su tiempo. En este tiempo no. O sea, no es que el cuento va a enlazar eso, es el analista junguiano quien lo hace, quien establece esa conexión. Mira, este cuento muestra lo que tú estás viviendo ahora. Este cuento muestra, este mito muestra en el lugar, en el proceso que te encuentras en tu vida, como decía Jun. ¿Cuál es el mito que estamos viviendo ahora? Entonces, sí, yo soy este mito estoy viviendo. Entonces, fíjate que se utilizan los mitos para un propósito, de un significado, de un sentido, de una movención, pues, en el cual, de una situación en la cual el individuo no está. Pero eso me parece muy, muy, muy importante, porque entonces es ahí donde realmente Gigerich, como estás diciendo, retoma todos estos relatos y esto, pero abusa y los utiliza para ilustrar, para mostrar, para reflejar un proceso psicológico, que eso me parece supremamente importante, porque cuando yo descubrí estas narrativas y más o menos cómo Gigerich las aborda, me parecía supremamente original en relación a lo que uno veía en el junguianismo clásico. Y Eskenazi también lo menciona, no sé si te acordás que Eskenazi también mencionaba un poco esa situación donde él decía, interpretar un cuento al estilo junguiano clásico, lo hacía como medio también en esa situación. Sí, este cuento entonces habla de que el ego está en su primer momento, en su segunda fase, en ese viaje del héroe, donde el yo ya se empieza a estructurar y va al encuentro con el ánima, y después se encuentra con la sombra, y después se encuentra con la madre perversa, y después se encuentra por allá con el padre castrador. Entonces esta situación es que nazi
hablaba un poco de eso cuando él decía, es que es muy sencillo porque yo ya voy con una estructura que ya está fija, prefijada, y en relación hasta incluso de los mismos complejos, de una situación de complejos que van a estar mostrando entonces lo que es este mito, lo que es este cuento, porque entonces estás en un complejo de Cenicienta, estás en un complejo de Barba Azul, estás en un complejo de ta. A lo que se apela que es supuestamente muy sencillo, que hasta incluso Hillman después se va a cargar la misma noción de complejo en Jung. Pero bueno, la importancia sobre la cual va a poner Gigerich en relación a los cuentos de hadas es que en su momento eran verdad, pero en este momento se van a ilustrar para reflejar lo que es un proceso de cómo el alma se va mostrando a sí misma. Ok, seguimos entonces. Lo primero que hay que tener en cuenta es que al colocar a la hija del rey en la cima de una montaña de cristal, es decir, no una montaña geográfica ordinaria, sino la montaña metafísica primordial que conecta el mundo con el cielo, el cuento de hadas, muestra eh, que ella está fuera de este mundo, en el más allá. Esto está de acuerdo con todos los cuentos de hadas genuinos, esos cuentos que son cuentos de magia. En ellos, la princesa buscada por el héroe humano representa un ser de otro mundo, no humano, una figura perteneciente al mundo trascendente de los espíritus y las hadas. De modo que el deseo y el amor del hombre por la princesa nos envuelve en el tema de una relación fundamentalmente asimétrica, a través de una barrera entre especies o categorías. Este hecho se presenta a señalar nuevamente la diferencia psicológica. El cuento de hadas nos muestra que el interés del alma no está en nuestras relaciones humanas, interpersonales, relaciones entre hombre y mujer, ni entre los sexos o en cuestiones de género. Estos temas pertenecen a la esfera social y son psicológicamente irrelevantes. El interés del alma, por el contrario, está en cómo cruzar la frontera desde aquí, desde el lado humano, demasiado humano o empírico, hacia el más allá. Solo él puede convertirse en rey si es capaz de llegar y regresar, trayendo de vuelta a este mundo el tesoro de allí, y porque es una verdadera transgresión, de aquí al otro mundo, tenemos en nuestro relato la imagen de la montaña de cristal resbaladizo. Uh-huh. Es decir, el punto de que la princesa sea una princesa, digamos, que se muestra más allá de este mundo, el punto de que la montaña no sea una montaña real, o sea, el héroe no sube una montaña, sino sube una montaña de cristal, una montaña que no existe. Es una montaña arquetípica, podríamos decirlo en este punto, porque la montaña como una fabricación, ¿sí? La montaña como algo que está fabricado, pero que no está fabricado por el hombre y tampoco está fabricado por la naturaleza, sino que es fabricado en el más allá. Implica que el objeto del buscador, ¿sí? De los personajes del cuento, por lo tanto, del alma en el cuento, no es un objeto de este mundo, no es un objeto que pertenezca a la vida cotidiana de cada uno de nosotros, sino que pertenece al mundo invertido otra vez, ¿no? Al otro mundo, a lo que está más allá de la puerta, al umbral al umbral que está resguardado por el guardián. Entonces, nos pide de alguna forma que para subir tenemos que subir como también elementos de ese otro mundo. Los caballeros normales, por más fuertes y gallardos que sean, no pueden subir esa montaña resbaladiza. Es imposible para ellos. Es un reto que no pueden tomar. Tiene que ser una figura que se haya vestido con un ropaje especial, ¿sí? Pero además este personaje no puede ser cualquiera, sino es el idiota, ¿sí? Es lo llama Gehrig. Lo que pasa es que a veces Gehrig sí no tiene recato en eso. Sí. No tiene consideración. Así es. Entonces es el imbécil el que tiene que subir esta montaña. Vamos a ver más adelante por qué el imbécil es un imbécil, ¿no? En el cuento. Sí. Y solamente él puede
puede vestirse en el traje de bodas para poder acceder a esta gran fiesta que es el matrimonio con la princesa Sí. del otro mundo. Sí. ¿Sabe qué estaba pensando yo aquí hablándolo así humanamente? Y yo, a mí me ponen una princesa de esas y me dan medio reino, como sea la subo, hijo de pucha, o lo que sea, con tal de que me den medio reino, María, hasta príncipes mato, lo que toque. Pero fíjate que, ahora sí, fíjate que yo tengo mi concepción en relación a eso cuando yo lo leí, porque es imbécil y tonto por el mismo hecho de que no se acomoda a la lógica común de los demás caballeros, porque los demás caballeros ya van con una lógica estructurada, fija, de saber que pueden, digamos, subir o de que pueden supuestamente subir ese reto. Pero lo que posibilita al imbécil en este caso es que cuya lógica no está sentada en la cotidianeidad, sino que precisamente lo que le posibilita en este caso hacer eso es que la lógica sobre la cual él se aproxima no es la cotidiana, no va con el ropaje cotidiano, ni va con toda la preconcepción egoica que tienen los demás caballeros, sino que lo que le posibilita es que realmente va con una lógica diferente, es decir, de un no saber, de algo que ni siquiera él sabe que puede asumir. Esa es de pronto como lo que yo he reflexionado en relación a eso. Bueno, es lo que dice Guy más adelante, ¿sí? Cuando habla acerca del personaje. Sí. Bueno, ya, ahora sí que nos desvelaste la sorpresa, John. Ay, perdón. Precisamente el tonto es tonto porque no se acopla a la lógica de la cotidianidad, sino que al contrario, su mundo, el verdadero hogar de este hombre es el del otro mundo, ¿sí? Y por eso aparece como tonto para nosotros. Esto, si nosotros lo ponemos en la posición dialéctica, implicaría el proceso de negación. El tonto, de alguna forma, tiene que ver con la primera negación del mundo cotidiano en este punto, en este sentido. Cuando un objeto, cuando un nuevo estadio se cierne en lugar del estadio previo, obviamente nos va a parecer a nosotros que está inacabado, que es bruto en comparación con la refinación que el anterior estadio había obtenido. Otra vez vamos a poner de ejemplo las edades de la vida. Cuando el adolescente, por ejemplo, comienza la etapa de la pubertad, cuando empiezan estos cambios en su propio cuerpo, la agilidad y la maestría que había obtenido sobre su propio cuerpo como niño. O sea, el niño corría, saltaba, hacía de todo y estaba adecuado a su propio aparato psicomotor de la niñez. Pero de repente empieza a haber cambios en la estructura fisiológica del sujeto y empieza a volverse torpe, empieza a volverse, las palabras se le traban, el pensamiento se le nubla, se tropieza, es decir, no sabe qué hacer con las manos, se vuelve completamente torpe a su nueva identidad. Este torpor no implica ¿cómo se llama? Que haya perdón, este torpor implica que el sujeto tiene que adecuarse ahora, tiene que estar a la altura, llegar al momento en que su nuevo proceso, su nueva dimensión ya ha alcanzado. O sea, el sujeto se vuelve adolescente. Bueno, ahora la persona tiene que acostumbrarse a su nuevo estadio en este punto. Y por eso parece torpe. Por eso no el cuento, el imbécil, pues nos parece imbécil, porque digamos, no pertenece a la misma dimensión que sus hermanos. Es alguien distinto. Y por ser alguien distinto, es que puede atrapar estos caballos con armaduras. Sí. Sí, bueno, no me voy a adelantar. Dale, que enseguida lo que es los tres procesos de las tres armaduras y eso, dale. Sigue que ya enseguida lo reflexiona. Ahorita llegamos ahí, no te preocupes, John. Muy bien, dice, en términos de reflexión formal, el rey y la tarea que él mismo asignó de montar a la montaña puede considerarse la posición.
Entonces vamos a tener esto en cuenta. La tarea del rey. Alguien tiene que subir esta montaña para casarse, para rescatar estas manzanas y casarse con mi hija, que no es de este mundo, ¿sí? Y esta montaña tampoco es de este mundo. Eso es la posición, ¿sí? La primera posición, lo que decíamos nosotros, lo que designaba Hegel como A. La posición es, puedes subir a la montaña de cristal, o más específicamente, puedes cabalgar desde esta tierra hasta el cielo trascendente. El rey es la prueba viviente de la posición, ya que en los cuentos de hadas, ser rey, es decir, chamán, no significa otra cosa que la capacidad de alcanzar la trascendencia, la realeza, en los cuentos de hadas, no es un cargo político. Esto nos recuerda a nosotros que precisamente la posición del rey en las culturas antiguas no es una posición que un sujeto gane por elección. O sea, la gente no vota para que alguien sea rey, sino que el rey es investido por una dignidad supramundana. El rey, por ejemplo, en el antiguo Egipto, es una encarnación de la divinidad. Esto nosotros no lo podemos imaginar desde nuestra propia posición, como cuando hablamos del presidente o de la reina de Inglaterra, es decir, esto obviamente los reyes de esas épocas son simplemente herramientas políticas, figuras que cumplen una función política determinada y ya. Todavía la mayoría de la gente les otorga una dignidad especial a estos elementos, pero cada vez es menor la dignidad que se les da. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era niño, la posición del presidente, el presidente era como el jefe máximo, el ciudadano más privilegiado que podía existir en nuestro país. Incluso en las películas, las películas americanas, estadounidenses, el presidente siempre surgía como una especie de hada madrina en algunas de ellas, en donde una persona o un necesitado acudía a través de una serie de peripecias y llegaba hasta el presidente y el presidente resolvía la situación que ocurría ahí. Todavía parte de esa dignidad nos sigue de alguna forma llamando a entender estos líderes como tales. Y bueno, hay un gran problema en esa situación, porque cuando no entendemos que esta dignidad obviamente ya no está ahí, pero seguimos queriéndola actuar, entonces convertimos a estas figuras políticas en depositarios de nuestras propias fuerzas como ciudadanos. O sea, hay que tener cuidado con esa situación. Los convertimos en figuras ideologizantes. Sí. Ahora, nada más déjame terminar con esa situación. Antes, en algún momento, los reyes eran la representación real de la divinidad. Y en culturas todavía más primitivas, el rey era el único que tenía una estructura yoica, ¿sí? Que podríamos considerar nosotros importante y que dictaba las reglas, que no eran las reglas de él, ni tampoco las reglas de las personas, sino las reglas de una conciencia colectiva en donde los sujetos funcionaban en una participación mística y que iba dándoles las tareas asignadas para el rol de cada uno de los sujetos. El rey era un rol dado por la cultura en la cual el sujeto se emergía. Ahora ya no podemos comprender esa situación de manera inmediata porque no vivimos en ella. Es decir, ya no vivimos en base a roles determinados. Incluso nuestros roles son lábiles, no son fijos, de tal manera que podemos elegir varias, digamos, cómo construimos nuestra identidad hasta cierto nivel. Sí, en relación, por ejemplo, al mismo Cristo. Cristo entonces era bañado con esta divinidad, es decir, el Hijo de Dios en la tierra y dotado de toda palabra sagrada y guía. Entonces ahí tenemos también un representante del mismo pueblo cristiano también. Eso me parece pues como también muy importante. Y fíjate lo que tú estás diciendo, porque por ejemplo en estos países que todavía tienen monarquía son como más de lujo, son como más
de dignidad, pero que ya no tienen un rol político fundamental dentro del desarrollo de un país. Entonces, eso me parece como también muy importante. Y fíjate que eso que vos estás diciendo, vamos a hacer aquí una aclaración. A nivel antropológico, ciertos ritos es funcional, a nivel antropológico, pero a nivel psicológico, la importancia que, por ejemplo, tuvo el rito de la Navidad, que tuvo el rito de Pascuas, el rito de que todavía cristiano que se tiene ahorita, digamos, eso a nivel de lo antropológico y eso es muy importante, claro que sí, pero a nivel de lo psicológico, ya eso no son opciones como tal que se impongan, porque de hecho yo elijo si participo o no participo, si hago o no lo hago, si me gusta o no me gusta. Anteriormente eso no era tu elección, se te imponía como tal. Tenías la obligación de cumplirlo y de participar de ellos. Ahora si tú quieres lo haces o no lo haces. Y eso me parece como también muy importante haciéndole la aclaración a alguien que decía que Gigerich, que un antropólogo lo podía coger y cagar cuando decía que los ritos ya estaban muertos y eso. Ojo, psicológicamente sí, pero en la connotación antropológica eso es supremamente importante. Pero si a mí me va a decir que un antropólogo que psicológicamente eso se impone hace como en el momento originario como tal era vivo, como una conciencia comunal que gobernaba e imponía, yo le decía, pues, psicológicamente estás totalmente equivocado porque ya el sujeto tiene elección sobre eso, si participa o no participa, si lo hace o no lo hace. Y eso es una gran diferencia muy importante que le hiere mucho también a muchos cuando Gigeris hace que es que son obsoletos dentro de la conciencia comunal, dentro de un proceso psicológico que se impone. Sí, son obsoletos esos relatos porque ya están interiorizados, ya no estamos ahí, ya el ego los utiliza, hace con ellos lo que quiere, vive o no lo vive, le gusta o no le gusta, si lo quiere no lo hace, pero antropológicamente, claro, tiene su gran relevancia. Eso me parece como importante también aclararlo, Alejo. Yo no sé vos qué pensás. Pues sí, 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 es decir, digámoslo de manera sencilla, lo relevante para el alma no lo podemos elegir. Lo irrelevante es aquello que nosotros podemos escoger o no escoger. Uh-huh. Sí, lo dijiste vos en 2 palabras y yo le dije en un montón, ¿no? No, pero está muy bien, porque vamos a hablar más acerca de esas situaciones. Hay un ensayo que en algún momento tocaremos que se llama precisamente irrelevantificación, acerca de cómo los símbolos los rituales y las imágenes son vaciadas de significado y dejan de ser importantes porque otros símbolos, otras imágenes y al final los conceptos determinantes en ellos mismos van cambiando de forma y van, digamos, superándose a sí mismos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, para nosotros hablar de Navidad ya no es el símbolo del que hablaba Jung, por ejemplo, en su ensayo sobre el árbol de Navidad, ¿no? O sea, ya no tiene que ver con eso. Para nosotros es una fecha comercial. Y sí, y eso da plata como un berraco. Sin otro sentido, o sea, también los rituales, la espiritualidad de nuestra época ya no tiene la función que tenía en otro momento, sino son todas formas de, digamos, fortalecer y darle gratificaciones al propio ego. Sí, reificarlo. Sí, sí, sí. O sea, yo cuando digo que practico una doctrina espiritual o que hago un ritual espiritual, o sea, me pongo en la posición, me confronto con los demás y me diferencio a mí mismo a través de eso. O sea, yo hago eso, tú no haces eso, el mundo no hace eso, ¿sí? Y además, yo creo que si el mundo lo hiciera, el mundo sería un lugar mejor. Sí, eso obviamente es un engaño personal, sí, es una forma muy, muy infantil de darse importancia a uno mismo en ese punto. Pero está bien, es decir, entre las tantas formas de engaños que tenemos en nuestra vida cotidiana, es una de tantas, Sí. y no tiene nada de especial. Otra es, por ejemplo,
La misma psicología, la misma es psicología. una forma de autoengaño muy brava. Y la psicoterapia, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de nuestros pacientes, John, no van y platican con su círculo social? Bueno, estoy yendo a psicoterapia, ¿no? Soy un iniciado en el ámbito de la psicoterapia. Deberías de tomar psicoterapia para que estés en el mismo canal que yo. Estoy mejorando, estoy edificándome a mí mismo en ese punto. Está bien, o sea, también o sea, no hay nada de malo en eso. Quizás lo que podríamos nosotros intentar bajar a tierra es la dignidad que le otorgamos. Uh-huh. O sea, yo me siento muy bien cuando hago muchas cosas, por ejemplo, cuando escucho música, cuando me halago a mí mismo o cualquier cosa, ¿no? Cuando voy a psicoterapia, cuando practico yoga y todo eso, pero son cosas para mí, son cosas que me hacen sentir bien, igual que cuando como una comida rica o cuando juego con mi hija, o sea, me hace sentir bien eso, pero no es especial, es algo para mí, es algo personal. Uh-huh. Y yo puedo elegirlo o no elegirlo, pero no es importante para la cultura en la que me encuentro. Bien, hágale. Ok, seguimos. Dice, la cualidad resbaladiza de la montaña, es decir, la imposibilidad de lograr este objetivo, es la negación. Uh-huh. Entonces, tenemos la primera posición. La primera posición es el llamado del rey a que podamos subir esta montaña y la afirmación de que podemos subirla. Si el rey, si el rey no afirmara, no hiciera este llamado, si el rey no creyera que se puede subir esta montaña o nos hiciera creer a nosotros que no podemos subir esta montaña, pues no la subiríamos, nadie estaría dispuesto a subirla. Es precisamente la posición del rey, ¿sí?, la que nos da la fantasía de que podemos subirla. Uh-huh. Entonces, sin embargo, cuando intentamos subir la montaña, nos encontramos con la cualidad resbaladiza de la misma montaña, es decir, la imposibilidad de poder subir ahí. Entonces, el mandato del rey de subir se encuentra contra la imposibilidad de poder subirla. Esta imposibilidad, esta cualidad resbaladiza de la montaña es la negación. Uh-huh. Entonces, bueno, ya tenemos A y no A. Ahora, si los dos hermanos mayores y todos los demás hombres del reino no se dejan disuadir por su constante deslizamiento, sino que durante 3 días, durante todo el día, hacen todo lo posible por cumplir con la tarea, entonces esto equivale a la negación de la negación. En cualquier caso, a través de su fracaso, a pesar de sus intentos absolutamente devotos, la idea de poder ir de aquí al más allá, así, por medios humanos ordinarios, está más allá de toda duda probada como imposible. El esforzarse tanto, con total compromiso por escalar y retroceder una y otra vez, la suposición original se prueba exhaustivamente, como se revela que es una ilusión, y la desilusión se inscribe implacablemente en la conciencia. Entonces tenemos la posición inicial, el mandato del rey, suban la montaña, y tenemos después la negación, no se puede subir la montaña. Pero el esfuerzo constante de estos sujetos tiene su propia recompensa en que, a pesar de que no se puede subir la montaña, aparece un caballero en el horizonte que puede subir la montaña. Uh-huh. Eso implica la negación de la negación. Pero este caballero, obviamente, ya no está en la misma situación de los otros caballeros que parten desde la primera posición, sino que es una reconstrucción, una sublación de la naturaleza de los primeros caballeros. Es un caballero, pero no es un caballero de este mundo, es un caballero imbécil. Ajá, es un caballero idiota, es un caballero que primero que por su idiotez precisamente puede portar las armaduras de bronce, de plata y de oro, ¿no?
Eh, perdón, me recordó a los Caballeros del Zodiaco. Sí, yo también estaba pensando en eso. Y y subir a través de los caballos por esta montaña, porque la montaña para él no es una montaña ajena a sí mismo, es su propio caminar, ¿sí? Es el propio camino que está determinado para él. Ujú. Él es la montaña, pero también a la vez él es la princesa y las manzanas doradas. Pero solamente se pudo lograr a través del continuo trabajo de estos hombres de la primera posición por negar, ¿sí? La, por negar la negación. Ujú. Obviamente ninguno de estos hombres sube, o sea, ninguno de estos hombres puede subir. Lo que sube es, y lo podríamos llamar así, lo que sube a eso es la idea de hombre. Lo que sube es el antropos, el Adam Katmon. Es la figura arquetipal que le da estructura lógica al propio hombre. Es lo que sube. Eso es el alma. Sí. Muy bien. Sí, yo para cerrar eso ahí, es como esta idea del Lister o Proteron que habíamos hablado, es llegar donde ya se está. Eso me parece muy... ¿Cómo? No, sí, sí, sí. Sí, que era esa posición, pero entonces fíjese que en realidad un poco lo que está mostrando también el cuento y que eso nos lo ha mostrado un poco Gigerich no se sale la estructura del cuento y mire que el proceso psicológico se va dando en un proceso de interioridad. Entonces, en tanto la misma concepción lógica con la que va sufriendo el tonto también se va adentrando mucho más en la propia lógica, en la propia interioridad de ese fenómeno del alma consigo misma, para llegar donde ella ya está. Entonces, fíjense que se da, como dice en un primer momento, una negación, se niega un primer momento, después en un segundo momento, cuando sea la negación de la negación, para mostrar la negación absoluta, que es poder llegar donde ya se está, es decir, donde ya el alma consigo misma está en una posición sobre la cual ya no estaba como estaba inicialmente. Uh-huh. Muy bien. Sí, podríamos decirlo también de esta forma. Sí. La princesa se alcanza a sí misma. Eso. Uh-huh. Conseguirme dos princesas que me alcancen a mí entonces. Pero fíjate, es interesante, John, porque algo que nos decía Hillman en su libro de Reimaginar la Psicología era que cuando nosotros no atendemos a la reflexión de estos procesos, lo que tendemos es a literalizarlos. Estas ideas que se están construyendo se vuelven cosas literales. Y yo pensaba, por ejemplo, en esto que tú decías, en este chiste que hacías, pensaba, por ejemplo, en el esfuerzo, ¿sí? O en la importancia que tiene el amor romántico en nuestra época. O sea, alcanzar la princesa. Sí, la princesa, o sea, la princesa tiene que ver con figuras celestiales muy antiguas, ¿no? Lo más inmediato a lo que nosotros podemos remontar el amor romántico es a las doctrinas cátaras, por ejemplo, de los cátaros, perdón, en donde ellos, herederos del gnosticismo, hablaban acerca de una mujer celestial que los podía contactar o que podía de alguna manera acercarlos a la divinidad, que fungía como un medio a través del cual el caballero podría acercarse a lo divino en sí mismo. Estas sectas cátaras fueron diezmadas, fueron masacradas. Y su doctrina renació como los libros de caballería. O sea, los libros de caballería en donde hay un caballero que tiene a una reina o una princesa en un castillo que nunca la toca, nunca lleva a cabo la cópula con ella, es decir, la conuntio. Está ahí y le sirve como una idea a través de la cual él puede de alguna forma llevar a cabo sus empresas, y todas sus empresas las dedica a esa situación. Bueno, ahora en el amor romántico, por ejemplo, en nuestra época, nosotros
reinventamos ese mismo tema y estamos, digamos, en busca de lo posible, perdón, en busca de lo imposible en lo posible. Ujú. Y vamos de pareja en pareja, vamos de amor en amor, buscando un ideal específico que obviamente no existe en ninguna de ellas. Buscamos un hombre que sea el hombre ¿cómo se llama? Que para mí representa el ideal, ¿sí? De lo que tendría que ser. O buscamos una mujer que encarna una figura anímica que, digamos, contenga todas las cualidades que tendría que tener eh, idealmente esta mujer. Pero obviamente cuando nos encontramos con las parejas que tenemos son humanos, demasiado humanos. Y por sí mismo eso ya los convierte en personas maravillosas. Pero nosotros no estamos, digamos, de alguna forma a la altura de esa maravilla que implica la humanidad en particular, ¿sí? Porque buscamos algo diferente, algo más allá de, pero sin saberlo. Es decir, actuamos la búsqueda de este caballero de una forma neurótica, porque, o sea, en lugar de pensar que esto es un proceso, digamos, anímico que se tiene que llevar a cabo, lo que hacemos es tratar de infundirnos nosotros en los zapatos del caballero y decir, yo voy a buscar al alma. Ujú. Yo voy en busca del alma. Y entonces ahí podemos ver, John, la igualdad que hay, sí, la semejanza que hay entre, por ejemplo, la búsqueda de la construcción o de la individuación personal y la búsqueda de la mujer o del hombre amado que funcionan como un ideal romántico hacia el cual yo me dirijo, y en ambos casos, ¿sí? Esta búsqueda arruina mis relaciones personales, porque obviamente nadie puede cargar con la figura ideal. Sí, y hasta incluso, como menciona un poco eso que vos estás diciendo, constantemente va a estar resbalando porque es no imposible llegar a esa imposibilidad que está allá. Constantemente, eso se vuelve muy interesante eso que vos estás diciendo, porque entonces fíjate que en función de esa situación en la cual se encuentra, ya hay algo que inmediatamente ya lo niega y dice, es que ya no puede, no, o sea, usted eso lo niega, ya que usted llegue allá, muy imposible también, en tanto que no, si no se ponen tanto que en esta situación en la que está el bobo con otra noción, con otro entendimiento diferente, que no tiene ni siquiera ideales de lo que se va a encontrar allá, porque, o sea, él tiene una noción o algo, pero todavía no está en absoluta certeza de lo que hay allá. Él dice, sí, yo voy por las manzanas y esto empieza a tirar, pero ya de allá, ya que él tuviera noción consciente constantemente de lo que le iba a pasar, no es así, porque era también un viaje que él también estaba emprendiendo hacia esa situación, porque no se iba como tal, como un propósito ya establecido. Pero fíjate que en eso que vos decís, me llama también mucho la atención, porque en tanto ya hay un ideal construido de ya sé lo que va a pasar, entonces, obvio, quien no está a la altura de eso, lo que yo me imagino, entonces inmediatamente lo desecho, no, jamás va a llegar allá, va a ser imposible, pero en tanto si uno, como vos decís, en esta situación del humano, de lo que es el otro en su misterio, en su situación cotidiana, en lo que es, y en tanto se construye, se desidealiza, da esa misma posibilidad hasta un encuentro muy humano, muy real, entre comillas, con ese otro en relación al amor también, porque tanto ese ideal que está allá, que piensa que va a alcanzar, entre más va a intentar, constantemente va a estar va a estar resbalando porque ya tiene una concepción fija, estructurada fija de que tiene que ser así, pero en tanto tiene que ser así, va a estar constantemente divagando, resbalando constantemente porque es una noción que está fija y que es inamovible. Así es. Podríamos decir nosotros la idea del amor convertida en ideología del amor. Exactamente. Literalizar. Exacto. Muy bien, seguimos entonces. Sí. Sin embargo, la historia no se detiene aquí.
El misterioso caballero anónimo que aparece de repente con su brillante armadura de metal, al demostrar que la tarea se puede hacer después de todo, trae la negación absoluta, que equivale a una afirmación. Y para terminar este breve esbozo sobre las 4 etapas de la reflexión formal, el hermano tonto, al revelarse como el único, y esto ya viene a lo que tú decías, John, el único quien trajo las manzanas de oro del más allá, y al casarse con la princesa y convertirse en el nuevo rey, representa la posición restaurada. Uh-huh. Entonces, o sea, el que la primera afirmación es: suban la montaña de cristal. La montaña de cristal puede subirse, ¿sí? La negación es: no puede subirse, ¿sí? Pero aparece a través del esfuerzo una negación de la negación. A pesar de que no puede subirse, puede subirse. Uh-huh. Obviamente, quien lo sube ya no es el, el, la primera posición representada por el primer rey, el rey como la representación de la lógica, del nivel lógico de ese momento, sino que tiene que ser ahora el nuevo rey, uh-huh, que sin embargo no es otra cosa sino el viejo rey, pero en una nueva posición. Entonces, para que chequen eso, o sea, el primer rey y el último rey no son dos reyes distintos. O sea, el imbécil no es otra cosa sino la forma, sino la contradicción naciente en la propia posición del primer rey. Uh-huh. Y o sea, es la imbecilidad del rey, es la propia contradicción interna en la dimensión de la primera posición, la del primer rey. Y por lo tanto, cuando se revela como el caballero que va al más allá, coge las manzanas y toma a la princesa para sí mismo, en ese punto, y se convierte en rey, la primera posición es restaurada, pero desde un punto, desde una dimensión completamente nueva. Por lo tanto, entonces ahora estamos en, digamos, la negación absoluta. Llegamos a la negación absoluta, que es otra vez la misma afirmación del principio, pero, digamos, vista desde un punto desde una óptica completamente nueva. Está el micrófono, John. Ahí hasta incluso lo podríamos poner con un caso clínico, Ale, porque podríamos ver que en relación cuando se trabaja con el síntoma, cuando estamos con un síntoma y en tanto se va interiorizando esa situación con el síntoma, en tanto se va reflexionando más, se parte por una posición de que entonces en esa situación donde el consultante actúa de una manera, significa constantemente su depresión, entonces no se baña ni se organiza ni está en una situación de decadencia, pero en tanto permite reflexionarse y adentrarse en esa situación y en tanto el entendimiento en sí mismo va cambiando en noción a esa depresión, no vuelve a estar en la misma situación. Es decir, la comprensión de esa situación sintomática ya no es la misma de cómo se inició en su primer momento. No sé si me hice entender. Uh-huh. Sí, 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 sí. Sí, que otra vez, Sí. hay que tener cuidado con esa situación nada más, porque son dos procesos paralelos. Ajá. Es decir, sí, el sujeto puede aprender del trabajo con su propia depresión. No, pero es que yo no estaba hablando con el sujeto, estaba hablando de este síntoma, este Bueno, síntoma en sí mismo. el síntoma ya no tiene que ver con el sujeto, el No, síntoma despliega su propio sentido en sí mismo, ¿no? pero en tanto el síntoma va llegando a su propia noción, al lugar donde el cual ya está, no vuelve a ser el mismo. Así es, así es. O sea, bueno, no es que no vuelva a ser el mismo, sino que más bien al contrario, vuelve a ser el mismo. El síntoma ahora es el mismo, pero explícito, ¿sí? Es decir, Eso. el síntoma es un conjunto de envolturas en el cual la noción ha quedado oculta para sí misma. Uh-huh.
en el conjunto de negaciones que se van dando a cabo en el trabajo de reflexión del propio síntoma sobre sí mismo, entonces, digamos, vamos emancipando a la propia noción de esas envolturas hasta que es evidente para sí mismo. Entonces, una vez que el síntoma es evidente para sí mismo, el síntoma es lo que ya es. Es decir, se individúa el síntoma. Sentido, así. Que suene raro, ¿no? Que suene raro porque estamos acostumbrados a que nos individuamos nosotros. Pero nosotros ya estamos individuados. O sea, nosotros ya, nuestra condición de individuos implica que ya hemos sido emancipados. Ya estamos emancipados de. Quizá tenemos que repetir constantemente como personas ese mismo ritual de la emancipación, pero es algo con lo que podemos vivir o no podemos vivir. Perdón, es algo con lo que podemos elegir vivir o no. No hay problema. Ya estamos ahí, aunque no queramos. Aunque no queramos como entes modernos, estamos emancipados de estas envolturas. Nosotros, claro que podemos otra vez hacer el trabajo constante para seguir emancipándonos, porque no es algo que termine, sino es una situación que se repite constantemente. Y en ese sentido, el trabajo psicoterapéutico ayuda mucho porque nos permite precisamente ser conscientes de esto que nos envuelve. Aunque también mal logrado, mal llevado, el trabajo psicoterapéutico se convierte en otra cosa que nos envuelve, ¿sí? En otra ideología más en la cual nosotros nos vemos sumergidos. Hay que tener mucho cuidado por eso con la psicoterapia, es decir, parece una cosa baladí, una cosa sencilla, ¿no? Voy a hablar con mi terapeuta acerca de lo que me está sucediendo, pero en ese hablar, ¿sí? El psicoterapeuta puede estar tomado por una propia ideología en la cual va a envolver al paciente y le va a permitir, dice Gigerik, si el psicoterapeuta está montado sobre la propia neurosis, ¿sí? Lo que va a hacer es subir al sujeto en ese mismo caballo de la neurosis y que la neurosis, digamos, se eleve al nivel de ideología. Cuando la neurosis se eleva al nivel de ideología, entonces se convierte en un dogma que yo sigo. Esto lo podemos ver en las religiones en nuestra época, ¿sí? Lo podemos ver en estos grupos de autoayuda, por ejemplo, como el grupo de 12 pasos, ¿no? De Alcohólicos Anónimos, o sea, y en la mayor parte de las psicoterapias modernas, en donde lo que hacemos es, en lugar de curar la narrativa neurótica, lo que se hace es elevarla a un nivel, digamos, mayor, en donde yo, obviamente, cuando la elevo, me libero de ella, pero ahora cargo con la ideología. Sí, ahí vemos estas relaciones de los complejos primarios que manejan los junguianos de lo paterno y de lo materno constantemente, que ven en sus consultantes también, o que es lo inicial para poder trabajar en terapia y desidentificarse de la madre y el padre, y entonces lo vuelven también como cierto dogma o cierta estructura que se debe regir a rajatabla, pero a mí también eso me parece como también fijar al consultante también en estructuras de complejos que se mueven cuando lo que está reflejando es el mismo complejo sobre el cual el mismo terapeuta también está montado. Así es. Porque si fuera de esa forma, como él está diciendo, si es una noción de complejo que ya ha trabajado, si él se ha diferenciado de esa situación, no quiere decir de que el mismo consultante esté pasando por eso. O si lo estructura habría que ver cuál es y como diría Hillman, cuál es la idea de que está detrás de esa situación y para contar y trabajar en función de esa narrativa, más de que si hay un complejo que se está acostelando y que lo tiene funcionando, pues que es también reducir la propia experiencia psicológica entonces también a determinados complejos primarios. Que ya Hillman deconstruyó eso también. Ok, así es, ¿no? Pues la recomendación, John, si les interesa, digamos, leer eh, una narrativa que, digamos, critica las posiciones de nuestra propia ideología psicoterapéutica, pues ahí está la recomendación básica, además de Hillman y Gegeri, que es Buchenwald-Crick. Eso iba a decir. ¿No? Sus ensayos son completas
puestas, perdón, es el poner muchos de las creencias que nosotros tenemos de cabeza. Y muestra cómo, o sea, uno, cuando acabamos de leer un ensayo de Guggenheim Craig, o sea, la sensación que queda es, o sea, ¿cómo es que yo me creía esta situación antes? Sí, sí, a mí me pasó cuando empecé a leer por el lado incorrecto de las cosas y yo, es increíble que yo todavía le tenga que decir que mis consultantes tienen que desarrollar su creatividad, su espontaneidad, o que todo proceso psicológico es creativo, eso es increíble, como que si usted eligiera, como que si eso fuera forzoso, pero no hay nada más como banal y superficial en pensar que la creatividad de un proceso psicológico que se está desarrollando, eso no es creativo. Ese es el propio proceso del alma que está haciendo ahí. Porque si fuéramos a hablarlo en términos estrictamente creativos, el precio psicológico que había que pagar por eso es supremamente alto. Pero hasta incluso el pensar, no, estás siendo creativo en relación a tu situación de tu vida, que estás poniendo entonces en creación otras formas, cuando eso es totalmente banal y superficial, porque lo que nos muestra un poco Google Buffet en este año en relación a cómo los psicoterapeutas también se venden en esa ideología de la creatividad, que no son más formas de autoengaño en relación al paciente. ¿Por qué? Porque resulta que el consultante, en tanto está con su propia vida, hace lo que está dentro de sus propios procesos sociales, culturales, económicos, políticos y personales, más ni menos. Y eso también pone como que en una situación muy específica de lo que es usted en su propia condición propia como individuo también, que no necesariamente tiene por qué ser creativo, hacer lo que humanamente puede hacer. Entonces ya dicen, es que eso es creativo, ¿no? Creativo no, responde ante lo que la vida en sí misma le va mostrando. Así es, exactamente. Y bueno, imagínate, tenemos, o sea, esa idea de las inteligencias múltiples, ¿no? Múltiples. Ay, ¿quién dice eso? Edgar Hodner. Ay, ¿cómo es que es? Sí, el de las inteligencias. Espera, yo lo busco, pues que me llama. Howard Edgar Gardner. Howard Gardner, eso. Howard Gardner con las inteligencias múltiples. O sea, fíjate el peso que pone sobre las personas al insinuar que todos somos genios, ¿no? O sea, que todos podemos ser dotados en algo, solamente que no encontramos nuestra dotación. Bueno, sin saberlo, nos da la pauta para que busquemos, ¿sí? En qué somos dotados, como si tuviéramos que ser dotados en algo. ¿No? Pues ya suficiente peso tiene la vida, John, como para querer ser dotado en algo, ¿no? O sea, para poder querer ser un genio en algo. Ser un genio es una maldición, ser un genio es una verdadera carga sobre el peso de las personas que lo son, ¿sí? O sea, las personas comunes y corrientes vivimos, o sea, con el peso de la vida sobre nuestros propios hombros, y es bastante pesado. Bueno, un genio tiene que vivir con eso y con todavía el mandato del daimón que está todo el tiempo sobre él diciéndole tienes que crear. Sí. Eso no es un privilegio ni es un gozo, es una verdadera maldición para las personas que son así, ¿no? O sea, bendito sea el momento en que fuimos normales. Sí, me hiciste acordar un poco cuando Jun decía que ante el gran don que daba un dios se había que pagar un precio muy alto. Exactamente. Sí. Exactamente. Para hablarlo en términos junguianos y arquetípicos. Dale, Muy sigamos. Bien. Terminamos con esto. Sí, nos apasionamos mucho. Con este otro párrafo. Vamos a ver. Está claro que esta secuencia de etapas se puede encontrar en el cuento de hadas, pero puede que no nos convenza del todo como una descripción plausible de las etapas lógicas de la reflexión, ya que la negación absoluta solo se hace posible milagrosamente a través de medios mágicos, lo cual es aceptable para un cuento de hadas, pero no para un desarrollo lógico. Por lo tanto, aquí tenemos que hacer una distinción entre lo que se debe a la forma imaginística y narrativa de la historia, por un lado, y cómo lo que se describe de esta forma narrativa debe ser comprendido si realmente se piensa por el otro. La forma narrativa tiene, sobre todo, tres problemas. Representa como acción en el tiempo, como una secuencia de eventos, lo que en realidad, es decir, lógicamente, ocurre de una vez. Diferentes momentos internos de una realidad, es decir, la única realidad
de alcanzar con éxito la trascendencia desde esta tierra. En segundo lugar, la narrativa encarna etapas lógicas abstractas de reflexión en figuras separadas, como si fueran personas, individuales con sus propias personalidades, personajes, acciones y motivaciones. Por lo tanto, en tercer lugar, crea la impresión de que el fracaso de los dos hermanos mayores y todos los demás hombres por un lado, y el éxito del caballero desconocido por el otro, fueron eventos separados e independientes, mientras que en verdad intrínsecamente están conectados, siendo uno el resultado lógico consistente del otro. Esto necesita ser demostrado. Bueno, lo que nos dice aquí Gehrig es precisamente que la forma imaginal, y es la forma cotidiana que tenemos para poder entender los cuentos, los mitos y los sueños, sí, obviamente, digamos, separa en momentos diferentes la estructura del propio cuento, pero la estructura del cuento es una estructura conjunta, es un todo, y todos los personajes son el mismo en realidad. Los momentos no se suceden, los momentos ocurren a la vez, pero la forma imagina, obviamente esto no lo podemos imaginar, como siempre afirma Gehrig, tenemos que pensarlo, pero para nosotros lo que hacemos es verlo desde diferentes momentos. Y es una forma muy común, incluso en nuestra propia vida, John. Nosotros cuando recordamos nuestra vida, nuestra identidad es una ilusión que está construida en base a la fantasía de que los momentos que vivimos están ligados por por un eje continuo que somos nosotros mismos. Ya vimos con Hillman que no es así, que la imaginación fantasía y crea esta narrativa que nosotros llamamos identidad, y que al recordar nuestra vida, ¿sí?, le damos significados que no estaban en ese momento cuando vivimos la experiencia que vivimos, sino que se van construyendo de acuerdo a las necesidades de nuestra propia psique, ¿sí?, del psiquismo, y en conjunto, en el ámbito de lo anímico, del alma. Entonces, estos momentos, digamos, para nosotros aparecen como separados, separados en fases. Sin embargo, ocurren a la vez en el mismo punto, ¿sí? Por eso, o sea, la princesa que está en el otro mundo, el rey de la primera posición, los hermanos que intentan subir ¿cómo se llama? La montaña resbaladiza, el carácter resbaladizo de la montaña, y el hermano idiota que puede alcanzar los caballos con armaduras, ¿sí? No son otra cosa sino el mismo elemento en diferentes procesos de su propio camino, que no es narrativo, sino que ocurre de una vez, de una vez y continuamente en ese sentido. Esto es difícil de entender para nosotros porque estamos acostumbrados a separar las cosas en episodios, ¿sí? En que la vida sea episódica. Pero la vida no es episódica, la vida es... Sí, en imágenes. Son procesos que ocurren en momentos dados de forma completa, ¿sí? Por eso el gran problema de separar todo en episodios implica que nosotros creemos que un episodio en algún momento es mejor o mayor o la continuación de otro episodio. La niñez, perdón, la adolescencia es la continuación de la niñez, y la adultez es la continuación de la adolescencia. Y no, cada uno de ellos es un momento determinado, único, ¿sí? Y representa una unidad diferenciada de sí mismo, ¿sí?, que se debe de tomar como un fenómeno completo. Cuando no lo hacemos así, entonces lo convertimos en una escala progresiva. Y hay que tener cuidado con eso. Es decir, no quiere decir en este cuento que el fracaso de los hermanos esté confrontado con el éxito del hermano idiota, sino al contrario. Es porque los hermanos fracasan que el hermano idiota puede subir la montaña resbaladiza, porque son uno y el mismo. En tanto el idiota la puede subir es porque niega la lógica de los otros hermanos.
Eso se vuelve muy importante porque está ahí. Eso que vos, fíjate, yo creo que ya lo he dicho varias veces, pero lo voy a decir, el cuento en sí mismo es una unidad, una diferencia y una identidad. En otras formas, esto no se puede imaginar, porque la imagen tiene un límite. La imagen entonces sigue el príncipe haciendo esto y sus hermanos esto, y el rey esto, y la princesa esto, y la montaña resbaladiza, entonces la podemos imaginar a ver qué está pasando, pero solamente es imaginar, imaginar, imaginar. Pero ya llevarlo a lo que es el plano del pensamiento, al plano de lo lógico, no se puede hacer por medio de imágenes. O sea, en tanto que inicialmente se parte de una imagen, pero la imagen en sí misma, dentro de ella hay un pensamiento vivo que se está desplegando y es a ese punto lógico al cual no, que lo quiere llevar Gigerich, pero que no se puede hacer. O sea, la imagen tiene un límite y eso es lo que critica también un poco Gigerich en una conferencia que hicieron en el 2008 en relación a las divergencias entre Gigerich y Hillman, y era que la posición que asumía Hillman era que la imaginación está completamente en una función tanto del imaginar, del estar ahí con la imaginación, del sentir, del intuir, del poder, hacia ver hacia dónde nos lleva esta imaginación, pero no se compromete con la verdad, no está comprometida con el pensamiento lógico, reflexivo y abstracto que sea en relación al proceso del alma. Y eso es lo que Gigerich rescata dentro de su obra y es a lo que él le apunta, es poder aproximarse, mostrar o hacer la verdad de ese fenómeno psicológico, que eso realmente rompe con toda esta situación imaginal y sustancial que plantea la psicología analítica. No es que él las niegue en el sentido así, sino que él ya trae todo eso y ya en todo el pensamiento de Gigerich todo eso está interiorizado. Ok, muy bien. Pues bueno, ahí terminamos y continuamos esto la siguiente sesión. Bueno, a todas las personas que nos acompañaron en este Facebook Live, muchísimas gracias. Realmente el tema es muy apasionante. Si quieren apoyar el proyecto en Patreon, ahí le vamos a dejar la liga para que los remitan. Ahí tenemos 3 niveles. Está el nivel, es que siempre me olvida, no me da, Leo. No te preocupes, chéquenos en el link del Patreon si ustedes quieren acceder a las demás pláticas, ¿sí? En audio, por ejemplo, que es muy, muy rico escucharlo, muy confortante porque lo pueden hacer en cualquier momento. Entonces, les servirán mucho si ustedes quieren entrar a este pensamiento tan complejo y rico que es la obra de Wolfgang Gigerich. Y que, bueno, además de los diversos cursos que ha llevado Alejandro Vica, no hay otros cursos que estén dando sobre este tema. Bueno, muchísimas gracias, pues que tengan una excelente noche y nos vemos dentro de 8 días. Que descansen. Chao. Cuídense mucho, hasta luego.